Lo que él hizo fue reunir todos esos elementos, controlarlos todos, subordinarlos bajo su visión de cómo crear una perfecta expresión de belleza. Y creía que quienes vivieran dentro de aquel hermoso espacio podían ser transformados gracias a su entorno. Haría que la gente que viviera en aquel espacio fuera diferente. Cada casa es una misión, dijo una vez Frank Lloyd Wright. Yo estoy construyendo casas que predicen el final del presente orden social. Siempre recuerdo que mi padre me contaba que mi abuelo trabajaba por la noche hasta muy tarde. Él le oía tocar el piano, serían las 12 o la 1 de la noche cuando volvía de la oficina. Yo creo que mi padre recordaba su pasado porque sentía una gran nostalgia de aquellos tiempos. Creo que hubiera querido tener una mejor relación con su padre. A veces me pregunto si realmente fue feliz. En 1909, parecía que Frank Lloyd Wright había conseguido todo lo que un ambicioso arquitecto puede desear. Una exitosa carrera, un hogar confortable, una amante esposa y una familia. Pero las apariencias engañan. Tenía una buena reputación, pero no tenía más proyectos de grandes trabajos, y sintió que ya había hecho todo lo que podía con el estilo Prairie. Estaba desilusionado por mi trabajo, recuerda Wright, y hasta perdí mi interés por él. No veía ninguna salida. ¿Cuántas casas de 3 dormitorios puedes hacer? ¿De qué diferentes maneras puedes hacerlas? Pero lo más importante, ¿cuántas veces puedes reunirte con la señora Jones o la señora Smith y hablar de sus armarios sin empezar a aburrirte? También tenía problemas en su casa. Kitty y él vivían casi separados. Él era arquitecto y, como dijo una vez, la profesión de ella era ser madre, y él estaba resentido por la atención que ella prestaba a los niños. Odiaba que le llamasen papá, no quería molestarse en educar a sus hijos y se quejaba cuando interrumpían su trabajo. Wright nunca fue un padre en el sentido clásico de la palabra. Hay fotos suyas junto a su familia, siempre sentado un poco aparte. Él no es realmente su padre, es como un niño más entre esos niños. Y en cierto modo compite con ellos por el amor de la madre. Pero yo creo que Wright nunca fue un auténtico padre. Yo tenía ese sentimiento de paternidad por un edificio, dijo una vez, pero nunca lo he sentido por mis hijos. Unas cuantas casas más allá, en una preciosa casa que había diseñado para ellos, vivían Edwin Cheney y su esposa, Mamie Warwick Cheney. Ambos eran buenos amigos de los Wright, pero la relación de Wright con Mamie empezó a ser diferente. Ella era alegre, intelectual, artista e insatisfecha con el papel tradicional de esposa y madre. Ella era escritora. Era una de las primeras feministas. No era una ama de casa corriente, ocupada exclusivamente de su familia. Su relación empezó con largos paseos en el coche de color amarillo de Wright. Pronto fueron la comidilla de Oak Park. Wright no disimulaba. Estaba cautivado por su nuevo amor. Creo que se trataba de eso, que ella lo era todo para él, como nunca lo había sido Kitty. Kitty estaba muy ocupada con sus 6 hijos para prestarle atención a Frank. Pero Mamie nunca cometió ese error. Finalmente, Kitty descubrió lo que estaba ocurriendo, pero decidió ignorar la infidelidad de su esposo, esperando que no durara mucho, que fuera una pasión pasajera. Pero no fue así. El verano de 1908, Wright le pidió el divorcio a Kitty. Ella se lo negó.
Un año más tarde se lo volvió a pedir. Ella dijo no otra vez. Entonces, en octubre de 1909, sin avisar a nadie, Wright cerró su estudio, abandonó a Kitty y a sus 6 hijos y huyó a Europa con May McChaney, que también dejó a su esposo e hijos para unirse a él. Todo lo que dejó, recuerda el hijo de Wright, David, fueron facturas pendientes de pago. Cuando nos abandonó, dejó a mi madre con una cuenta de más de 900 euros, que era bastante en aquella época. La carnicería y la tienda de comestibles de la avenida Chicago fueron muy buenos con nosotros. Frank nunca perdonó a su padre por haber abandonado a su familia. Ahora, con 42 años, después de casi 20 años de matrimonio, él había hecho exactamente lo mismo. Fue una época de grandes tensiones, especialmente cuando mi abuelo se marchó y dejó a su familia. Creo que incluso hubo agresión física. Y mi padre atacó a mi abuelo cuando salía. Y eso produjo una gran tensión. Fui hacia lo desconocido, escribió más tarde Wright, para probar mi fe en la libertad, mi fe en la vida, como ya había probado mi fe en el trabajo. Al principio, Kitty rehusó culpar a su esposo. Dijo a un periodista que su vieja amiga May McChaney era una vampiresa. Estaba muy enamorada de él. Y durante varios años no quiso concederle el divorcio por si regresaba a casa. Siempre esperó que quizás regresaría, pero nunca lo hizo. La pareja viajó a Berlín, donde él preparó un portafolios con sus trabajos para publicarlos, y luego a Italia, donde se dedicó a estudiar historia del arte y arquitectura. Estuvieron un año en el extranjero. Wright lo llamó un exilio voluntario. Frank se veía a sí mismo como un ser superior. Era un artista creativo, y yo creo que inocentemente pensaba que todo el mundo también lo veía como un artista creativo, y por consiguiente por encima de los límites de la moralidad convencional. En 1910, Wright regresó de repente a Oak Park. No tenía dinero y estaba ansioso por ver a sus hijos, a quienes había escrito varias cartas diciéndoles que iba a regresar a casa. Mayma se quedó en Europa. Kitty esperaba desesperadamente la reconciliación, pero Wright vivía apartado de su esposa, y con dinero prestado había empezado a construir otra casa en una colina de Spring Green, Wisconsin. La llamó Taliesin, como el famoso bardo galés. Le dijo a todo el mundo que la casa era para su madre, pero en realidad era para vivir con Mayma una vez obtuviese el divorcio. Por supuesto, no pudo quedarse mucho tiempo en Oak Park. Y también le resultaba difícil vivir en Chicago. Tuvo que mudarse lejos de allí, tuvo que buscarse un refugio y se marchó al valle de sus antepasados, los Lloyd Jones, y por fin, en aquella colina, pudo construir su maravillosa Taliesin. El proyecto de Wright para la construcción de Taliesin estaba en parte inspirado en las villas que él y Mayma habían visitado en Italia, pero el diseño era totalmente suyo. Tenía relación con la tierra. Las paredes exteriores y las chimeneas fueron construidas de piedra caliza extraída de una cantera cercana. Las paredes interiores estaban enlucidas con arena de las orillas del río Wisconsin. El tejado, cubierto de madera de cedro, era del color de los troncos a la hora del crepúsculo. «Yo quiero formar parte de mi amado Wisconsin», escribió. «Mi casa está hecha con piedras y árboles de la región, forma parte de la colina en la que está construida». Para él era un lugar de retiro. Era su santuario. Era un punto de encuentro del espíritu, del alma, de la naturaleza,
donde se reunían con el ser humano. Para él, era como vivir en un lugar sagrado.